Buenos días, me presento. Mi nombre es Jocelyn Contreras y mi equipo y yo les hablaremos sobre los artículos de la ley aduanera. A mí me tocaron los siguientes. El artículo 35 dice y habla sobre que el despacho aduanero es el conjunto de trámites, actos y requisitos que se deben de realizar para que las mercancías entren y salgan del país correctamente y legalmente. Estos trámites se hacen ante la aduana y participan importadores, exportadores, agentes o agencias aduanales y autoridades aduanales. El artículo 36 habla de los documentos necesarios para importar y exportar mercancías. En resumen, establece que quienes realicen operaciones del comercio exterior realicen operaciones y pedimentos con una documentación en conjunto con información que comprueben el valor de la mercancía, su origen, permisos y regulaciones, cumplimientos de impuestos, entre otros. El artículo 36A señala que debe de transmitirse información específica electrónicamente y se debe de realizar en el despacho aduanero en importaciones y exportadores, como por ejemplo facturas, contribuciones, el valor y descripción de las mercancías y documentos o regularizaciones y restricciones no arancelarias. El artículo 37 habla sobre los casos en los que las mercancías pueden ser despachadas mediante procedimientos simplificados. En resumen, establece que algunas exportaciones o importaciones menos requisitos o trámites depende del tipo de mercancía, su valor o reglas establezcan la autoridad aduanera. El artículo 37A establece que las autoridades aduaneras pueden autorizar el despacho de mercancías mediante procedimientos especiales o simplificados usando medios electrónicos y tecnología. Por ejemplo, permite facilitar y agilizar las operaciones del comercio exterior en ciertas empresas y ciertas mercancías. El artículo 38 establece que el importar y exportar mercancías deben presentarse ante la aduana y pasar por el mecanismo de selección automatizado. El sistema electrónico determina si las mercancías pueden continuar su proceso normalmente o debe ser revisada por las autoridades aduaneras. Artículo 39. Establece que cuando las autoridades aduaneras detectan irregularidades durante la revisión de mercancías, pueden tomar medidas como retenerlas o realizar verificaciones adicionales. Su objetivo es asegurar que las mercancías cumplan con las leyes, impuestos, permisos y regulaciones del comercio exterior. Artículo 40. Establece que las personas que importen o exporten mercancías deben cumplir con todas las regulaciones, restricciones y requisitos que marquen las autoridades antes que las mercancías entren o salgan del país. Esto incluye permisos, normas oficiales, certificados y pago de contribuciones correspondientes. Artículo 43. Mecanismo de selección automatizado. Establece que las mercancías presentadas ante la aduana pasan por un mecanismo de selección automatizado para detectar si se revisan o pueden salir sin reconocimiento. Si el sistema determina que debe practicarse el reconocimiento aduanero semáforo rojo, la autoridad revisará físicamente la mercancía y sus documentos. Artículo 45. Reconocimiento aduanero. Este artículo es crucial para los importadores y exportadores, ya que establece cómo gestionar productos peligrosos, estériles y radioactivos sin retrasar el despacho aduanero ni dañar el cargamento. Señala que durante el reconocimiento aduanero las autoridades pueden verificar mercancías, documentación, cantidad, naturaleza, clasificación y valor, y busca comprobar que lo declarado coincida con lo presentado. Artículo 46. Segundo reconocimiento. Regula el segundo reconocimiento aduanero, el cual consiste en revisión adicional de las mercancías para confirmar la legalidad del despacho y verificar el primer reconocimiento si las autoridades aduaneras descubren cualquier anomalía durante el despacho, ya sea al revisar declaraciones electrónicas en el reconocimiento aduanero, inspección o verificación de mercancías en tránsito. La irregularidad debe quedar asentada por escrito. Artículo 159. Agente aduanal. Define al agente aduanal como la persona física autorizada mediante patente para promover el despacho aduanero por cuenta ajena. Fracciones, requisitos.
Fracción 1. Ser mexicano por nacimiento y ejercer su derecho. 2. No tener condena por delito doloso ni cancelación de patente. 3. Derogada. 4. No ser servidor público ni estar inhabilitado. 5. No tener parentesco prohibido con autoridades aduaneras ni socios de agencias aduanales. Gracias. Hola, mi nombre es Gerardo y estos son los artículos que me tocaron. El artículo 160, requisitos para operar del agente aduanal. El artículo 160 establece que todos los requisitos y obligaciones que debe cumplir un agente aduanal para operar legalmente. Estas son y se derivan de las fracciones. Número 1. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Número 2. Mantener la oficina principal dentro del territorio nacional y avisar apertura o cierre de sus sucursales. 4. Informar a la autoridad aduanera a su domicilio y correo electrónico para notificaciones, así como los datos de sus mandatarios. Además, reportar cambios de domicilio o correo. 5. Ocuparse personal y habitualmente de funciones, no suspender actividades, salvo la autorización de la autoridad misma. El artículo 161, que es acerca de la suspensión de la patente. Aquí, más que nada, es regular los derechos que otorga la patente de agente aduanal para actuar ante una aduana de adscripción e indica los casos en que pueda suspenderse temporalmente la patente del agente aduanal. 3 de estas son sujetarse a procedimiento penal o administrativo. La 2, incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras. Y la número 3, infracciones previstas por la ley. Que estas son más que nada todas aquellas las cuales te derogan o te quitan la patente para que ya no puedas permanecer o incluso trabajar o incluso ya no estar en el mundo del comercio exterior. La 162. Obligaciones del agente aduanal. Contar con todos los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como la documentación que soporte el valor declarado y que contiene las responsabilidades y obligaciones que debe cumplir el agente aduanal. Ahora, las fracciones principales de estas mismas son actuar personalmente o mediante autorizados. Número 2. Verificar datos y documentos. 3. Formar y conservar expedientes por los cuales se tienen que llevar a cabo con el agente aduanal que se encarga de ello. 4. Declarar correctamente el régimen de clasificación. Aquí mismo es solamente clasificar y que todo vaya acorde a la ley. 5. Asegurar cumplimiento de regulaciones y restricciones. Artículo 163. Derechos de agente aduanal. Establece los derechos que tiene el agente aduanal para ejercer sus funciones dentro del despacho aduanero. Sus fracciones son ejercer la patente, solicitar el cambio de descripción o a otra aduana, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Cobrar los honorarios pactados con sus clientes por los servicios prestados. Artículo 164. Establece las causas de las cuales un agente aduanal puede ser suspendido temporalmente de sus funciones cuando incumple disposiciones de la ley aduanera. Puntos importantes. Uno de ellos es la suspensión temporal y busca garantizar el cumplimiento de la ley. Esto fue todo por mi parte. Buenos días, mi nombre es Miranda Banda Márquez y yo les voy a estar presentando el artículo 165, que nos dice que es la cancelación de la patente del agente aduanal. Este artículo establece los casos en los que la autoridad puede cancelar definitivamente la patente de un agente aduanal cuando comete infracciones graves o incumple las disposiciones legales que regulan su actividad. Los puntos importantes de este artículo es que la cancelación es definitiva, la gente pierde el derecho de ejercer, se aplica por faltas graves. También puede derivarse de actos ilegales o reincidencias, pero también protege la legalidad de las operaciones aduaneras. En el artículo 166, que es la extinción de la patente, nos dice que establece los casos en que un agente aduanal deja de ejercer definitivamente su patente, ya sea por causas legales, personales o administrativas. Unos puntos importantes de este artículo es que el fallecimiento del agente aduanal, retiro voluntario, renuncia a la patente, incumplimiento de requisitos legales y pérdida del despacho para ejercer la actividad. Después seguimos con el artículo 167A, 167B, 167C y 167D, que este es un conjunto de lo que viene siendo la agencia aduanal. ¿Qué regulan estos artículos? Pues nos dicen que estos artículos regulan la figura de la agencia aduanal, estableciendo su autorización, organización, funcionamiento, obligaciones y responsabilidades dentro de las operaciones de comercio exterior. Unos puntos o aspectos principales de estos artículos es que hay constitución y autorización de las agencias aduanales, requisitos que deben cumplir para operar, representación de importadores y exportadores ante la autoridad aduanera, responsabilidades de los socios y representantes legales, obligaciones en el despacho aduanero de mercancías
Y por último, el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables. El objetivo que quiere este conjunto de artículos es que hay que garantizar que las operaciones de importación y exportación se realicen de manera legal, eficiente y conforme a la ley aduanera. La importancia de este conjunto de artículos es que las agencias aduanales facilitan el despacho de mercancías y actúan como intermediarias especializadas entre los contribuyentes y autoridades aduaneras. Ahora seguimos con lo que viene siendo la clave A1, que esto nos dice que es la importación o exportación definitiva. Se utiliza para la entrada o salida definitiva de mercancías del territorio nacional. Es la clave de pedimentos más utilizada en operaciones de comercio exterior, y unos puntos importantes de esta es que la importación es definitiva o la exportación también es definitiva. Pago de contribuciones correspondientes, cumplimiento de regulaciones y restricciones y uso frecuente en operaciones comerciales. Ahora seguimos con lo que viene siendo la clave A3, que es el cambio de régimen. Este se utiliza cuando mercancías que estaban bajo un régimen temporal pasan a un régimen definitivo, regularizando su situación aduanera. Los puntos importantes de esta clave es que hay cambio de temporal a definitivo, regularización de mercancías, pago de impuestos correspondientes y cumplimiento de requisitos aduaneros. Permanencia definitiva en México. Mi nombre es Josué Guzmán y les voy a presentar la clave C1. Retorno de mercancías exportadas temporalmente. Permite el regreso al país de mercancías que fueron exportadas temporalmente para reparación, exhibición o algún otro fin específico. Puntos importantes: reingreso legal de mercancías previamente exportadas, aplicable a reparaciones o exhibiciones. Mantiene el control aduanero y evita problemas de regularización. Clave de 1. Sustitución de mercancías defectuosas. Se utiliza para retornar mercancías importadas definitivamente que presentan defectos o no cumplen las especificaciones acordadas, permitiendo recibir mercancías sustitutas. Puntos importantes: devolución de mercancía defectuosa, sustitución por mercancía nueva, operación autorizada por la ley aduanera, protege los intereses del importador y garantiza el cumplimiento de las normas aduaneras. El retorno virtual de mercancías IMEX. Se usa en empresas IMEX para transferir mercancías de manera virtual. Permite registrar movimientos sin trasladar físicamente la mercancía. En cambio de régimen temporal a definitivo, se utiliza cuando una mercancía importada temporalmente se pasa a ser definitiva. Requiere el pago de contribuciones correspondientes. En importación temporal para exposiciones y convenciones. Permite ingresar mercancías al país por un tiempo limitado. Se utiliza en ferias, exposiciones y eventos. En operaciones en recinto fiscalizado y estratégico, se aplican mercancías que ingresan en recintos especiales autorizados. Facilita procesos de almacenamiento y manejo de mercancías. En retorno de mercancías temporales, se utiliza para devolver mercancías que fueron importadas temporalmente. La mercancía sale del país al concluir el paso autorizado. Y en tránsito interno de importación, permite trasladar mercancías importadas entre aduanas dentro del país. También facilita el despacho de una aduana distinta a la de entrada. Hola, soy Gilberto Ornelas Hernández. Tránsito interno de exportación. Se utiliza para mover mercancías nacionales hacia la aduana de salida. Permite completar el proceso de exportación. Certificación de pedimentos. Sirve para corregir errores en un pedimento ya presentado. Permite modificar datos autorizados para la autoridad aduanera. Conclusión. Las claves de pedimento identifican diferentes operaciones aduaneras. Cada clave tiene una función específica para el control del comercio exterior. Su correcta aplicación ayuda a cumplir con la legislación aduanera y facilita el movimiento legal de mercancías. Clave H8, retorno de envases. Importación temporal de mercancías para participar en congresos, exposiciones, convenciones o eventos internacionales. Al terminar el evento, las mercancías deben regresar al extranjero. Clave F4, cambio de régimen de insumos o de mercancías explotada temporalmente. Se utiliza para ingresar mercancías a un depósito fiscal autorizado donde pueden almacenar sin pagar impuestos de inmediato. Clave I, importación temporal de bienes que serán sujetos a transformación, elaboración o reparación, IMEX. Importación temporal de mercancías por empresas IMEX para ser transformadas, ensambladas o reparadas y posteriormente exportadas.
Buenas tardes, mi nombre es Edna Karina Villa López y el día de hoy voy a presentar lo que viene siendo las claves. Primero, la clave AF es de importación temporal de bienes de activo fijo, IMEX. Esto permite introducir las mercancías de dispositivos fiscales destinados a tiendas duty free, que son las que venden, por ejemplo, alcohol, etc., para su venta a viajeros internacionales. Siguiente es la clave RT, retorno de mercancías. Esto se utiliza para retornar al extranjero mercancías que fueron importadas temporalmente a México. Lo siguiente es la clave T7, tránsito internacional por territorio nacional. Esto ampara el traslado de mercancías dentro del territorio nacional, desde una aduana hasta otra para su posterior exportación. Lo siguiente es la clave T9, que es tránsito internacional de transmigrantes. Esto solamente se utiliza cuando las mercancías extranjeras se cruzan a México en tránsito con destino a otro país. Lo siguiente es la clave R1. Esto viene siendo la rectificación de pedimentos y esto sirve para permitir y corregir o modificar datos de un pedimento que ya fue presentado y validado ante la autoridad aduanera.